Sí, lo sé. Acabas de ver el título de este vídeo y seguramente has dicho: Pero Imbo, ¿cuántos estupefacientes te has metido en vena para hacer este vídeo? ¡Porque tremenda fumada! Sí, estoy de acuerdo, es una completa fumada, pero una fumada con mucho sentido. Hello gente, ¿cómo os encontráis el día de hoy? En mi caso, recientemente he estado bastante más activo en Twitter que de costumbre. Que por cierto, sí, tengo Twitter, por si alguien no lo sabía. Y estas últimas semanas, la comunidad inglesa de Undertale y Deltarune se ha estado comportando de maneras un tanto más raras de lo normal, publicando imágenes súper contrastadas de personajes de Deltarune y, por algún motivo, de Woody el vaquero. Ya sabéis, el protagonista de Toy Story. Y todas estas imágenes venían acompañadas por un extraño mensaje: Friend Inside Me. Estas notificaciones las comencé a ver a finales de enero, y en un inicio pensé que sería alguna clase de broma pasajera de algún creador de contenido que se había vuelto viral en la comunidad inglesa. Pero al ver que la broma iba más y no paraba de expandirse con el paso del tiempo, decidí realizar una pequeña investigación acerca de por qué una gran cantidad del fandom de Undertale y Deltarune estaban publicando estos extraños mensajes por todos lados. Y, para mi sorpresa, no solo acabé entendiendo el motivo por el cual se estaban realizando dichas publicaciones, sino que también descubrí que esto no es algo reciente, ya que esta broma lleva existiendo desde hace años. Sí, habéis oído bien, ¡años! Y adicionalmente, gracias a esto, acabé descubriendo una de las teorías más locas y enrevesadas de toda la historia del fandom de Deltarune, y lo peor es que tiene muchísimo sentido. Por lo que hoy vamos a hacer algo que nadie en el fandom hispano de Deltarune se ha atrevido a hacer. Hoy vengo a hablaros de la Woody Theory. Dicho esto, dentro vídeo. Bien, antes de ponernos con el contenido de la teoría, es necesario tener un poco de contexto. La Woody Theory fue creada en abril de 2023 por un creador de contenido inglés llamado Spooky Dude. Este youtuber, en resumidas cuentas, es una persona que se dedica a realizar teorías de Deltarune un tanto fuera de lo habitual, siendo una de las más conocidas la Woody Theory. Teoría que, por si no te ha quedado claro con el título o la miniatura de este vídeo, asegura que el próximo boss secreto de Deltarune será Woody el vaquero. O bueno, no exactamente Woody, pero ya lo entenderéis mejor después, ya que, aunque lo que acabáis de escuchar os parezca una completa fumada sin sentido, dejad que os desarrolle un poco esta teoría, porque para mí, personalmente tras escucharla, me ha convencido bastante. Esta teoría, tal y como mencioné, trata de afirmar que el siguiente boss secreto de Deltarune ya ha sido revelado por Toby Fox en estos últimos años, por lo que será necesario hacer previamente un pequeño análisis sobre los bosses secretos para así poder entender la teoría en su totalidad. Los que llevéis más tiempo en este canal sabréis que anteriormente, siendo más concretos hace casi un añito, subí un vídeo en el que analizaba algunos datos interesantes sobre los bosses secretos, pero realmente a día de hoy siento que a este vídeo le falta información importante sobre estos personajes para así poder entender la siguiente teoría, por lo que voy a tratar de reformular los datos que sean necesarios para este vídeo. Hasta ahora, los bosses secretos han compartido una serie de características que los diferencian del resto de personajes, como por ejemplo que no es necesario combatir contra ellos para finalizar el juego, o que te dropean un objeto único dependiendo de la forma en la que los derrotes. Pero hay otros datos que, curiosamente, se conectan a la perfección con nuestro coleguita el vaquero. Por lo que sabemos hasta ahora, los bosses secretos han estado basados en su totalidad en los mundos oscuros en los que habitan, y en muy repetidas ocasiones hemos visto que Toby ha afirmado que el próximo mundo oscuro está basado mayoritariamente en la televisión, por lo que este próximo boss podría estar relacionado con esta, aunque también puede estar basado en el universo de los videojuegos, ya que sabemos que los Dreamur tenían una consola para jugar en dicho televisor, y no creo que desaprovechen una oportunidad así. Adicionalmente, ambos personajes están basados en cosas que han sido olvidadas o descartadas por los Liners, haciendo una clara referencia al leitmotiv principal de Deltarune, Don't Forget, siendo en el caso de Devil la carta de Joker en el póker, ya que en la mayoría de juegos esta carta es descartada, o en el caso de Spamtom siendo el propio spam, mensajes que llegan a nuestros correos y siempre acaban siendo borrados o ignorados. Al adentrarnos un poco más en el lore de estos personajes, nos daremos cuenta de que la principal característica que relaciona a ambos bosses es la libertad. Devil, el cual se encuentra encerrado en una prisión, asegura ser libre, siendo el resto del mundo quien realmente se encuentra entre rejas. En cambio, Spamtom tiene como principal objetivo obtener su forma Neo para así poder ser libre, pero, como podemos ver gracias a los hilos que lo sujetan, no llega a serlo nunca. Y, por si fuese poco, para acceder a ambos enfrentamientos es necesario obtener algún tipo de llave para quitar el sello de la habitación donde va a ocurrir dicho combate. Además, si nos fijamos en el lugar en el que combatimos contra cada personaje, nos daremos cuenta de que ambos están relacionados, ya que representan diferentes zonas de un parque de atracciones. En el caso de Devil, peleamos contra él en un tío vivo, y en el caso
universo de Spamton simula una montaña rusa. Este último tan solo se aplicaría si no se realiza la ruta de Snowgrave, así que vamos a pillar este dato con pinzas por el momento. Pero si llegase a ser cierto este dato con los próximos bosses secretos, todo esto podría ser una referencia al festival que va a ocurrir en Hometown, el cual se nos menciona al final del capítulo 2. Pero lo más curioso de todo es que existe una gran probabilidad de que todos los bosses secretos de Deltarune tengan relación con cada una de las 7 almas de Undertale, ya que hasta ahora se nos han mostrado 2 de los 7 colores, siendo el rojo para Yevil y el amarillo para Spamton. Es más, existe una teoría que menciona que en Deltarune se podría estar siguiendo el orden inverso a Undertale, ya que el alma roja podría representar a Flowey y Asriel como bosses finales, siendo el boss más cercano al final con mecánicas distintas al alma roja, y siguiendo esa teoría, es muy probable que el siguiente boss tenga el poder del alma rosa, es decir, el poder de la trampa de Muffet, ya que esta es la siguiente en la lista de mecánicas presentadas. Personalmente, apoyo bastante la teoría que ha creado el fandom sobre que cada una de las almas estarán relacionadas a cada boss secreto, pero no estoy del todo de acuerdo con el segundo punto de esta teoría, ya que, al igual que Spooky Dude, considero que el combate contra el próximo boss secreto emplearemos el arma verde para derrotarlo. ¿Y por qué pienso esto? Porque, tal y como nos comenta Sean al final del capítulo 2, para derrotar al siguiente enemigo es necesario un objeto llamado Shadow Mantle, y sin este será imposible derrotar al próximo boss secreto. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el alma verde? Pues, si no os acordáis, el alma verde es la única que no nos permite movernos, dejándonos inmóviles en el centro del recuadro de combate, dándonos una especie de escudo como única opción para defendernos de los ataques. Y sí, por casualidad, este escudo que usa el alma verde es la Shadow Mantle, porque realmente es el único color de alma con el que tendría sentido la definición que se nos ha dado de este objeto. Por lo que, siguiendo esto, al igual que existe una relación entre Spamton y Metaton debido a su traje, y entre Omega Flowey y Yevil debido al caos de sus combates, quizás el próximo boss secreto tenga alguna relación con Undyne debido al color del alma que empleemos. Aunque claro, ahora que hemos visto todo esto, os estaréis preguntando, ¿qué tiene que ver esto con Woody? Excelente pregunta. Vamos a revisar de nuevo los datos relacionando todo esto con nuestro panita el sheriff. Pero antes de empezar, imaginemos de primeras que el siguiente boss secreto tiene una temática de vaquero, que así seguro que veis las relaciones más rápido. Los vaqueros encajan con la temática de la libertad, ya que estos personajes mencionan muchas veces estar libres de la ley en el salvaje oeste. Un ejemplo podría ser el propio Starlo en Undertale Yellow, ya que este menciona que él mismo es la ley, haciendo referencia a lo que os acabo de comentar, por lo que este próximo boss podría relacionarse con la temática de la libertad de esta manera. En cuanto a lo del parque de atracciones como escenario, realmente si se tratase de un vaquero o un sheriff tendríamos mucho por donde elegir, con una caseta de tiro que podría representarse con el mítico laguito de patitos con aros, una diana de dardos o mismo una referencia a los toros mecánicos, yo qué sé. En cuanto a relacionar a este boss con el alma verde y Undyne, pues bueno, técnicamente los sheriffs son los polis del salvaje oeste, ¿no? Y justamente en Deltarune, Undyne cumple dicho papel, es la policía de Hometown, pero además en Undertale es la capitana de la Guardia Real, que justamente viene a ser más de lo mismo. Como veis, todos estos datos encajarían perfectamente con un personaje vaquero, pero ¿qué tiene que ver un vaquero con el mundo de la televisión? Y más concretamente Woody, ¿es por las películas? ¿Hay algo más? Es probable que algunos de los que estén viendo este vídeo no lo sepan, pero en las películas de Toy Story, concretamente en la segunda, existe una escena donde nos muestran un programa llamado Woody's Roundup, o el rodeo de Woody, para los que no le sepan al inglés. Esto, por lo que nos cuentan en la película, era una serie de televisión ficticia de los años 50, que estaba protagonizada por Woody y un par de personajes más. La cosa es que este programa fue cancelado de la televisión con la llegada de series más modernas, iniciando así un abandono masivo de series de televisión western, ya que dejaron de ser interesantes para los espectadores. Por lo que ahí tendríamos los datos que nos faltaban. El show de Woody fue transmitido en televisión y posteriormente cancelado, por lo que ahí tendríamos nuestra relación del boss secreto al mundo de la televisión. Pero además, si el boss secreto fuese Woody o una referencia a este, también encajaría con ser un personaje ignorado y olvidado, ya que la trama de las películas de Toy Story giran en torno a ello, sobre todo en la primera, ya que Woody es reemplazado por otro juguete más moderno, el cual, curiosamente, cuenta con un traje muy similar al de Spamton, ya que tiene alitas y botones que hacen cosas. Y, por si fuese poco, existe otra teoría del fandom que dice que es posible que cada nuevo boss secreto que veamos odiará al boss del capítulo anterior, ya que Spamton se burla en varias ocasiones de Yevil en el capítulo 2. Esto último me parece un poco rebuscado, pero si se diese el caso de que Woody fuese el siguiente boss, tendría muchísimo sentido que odiase a Spamton, ya que su traje y su temática se relacionarían a Buzz Lightyear, ya que el internet es el nuevo juguete de todo el mundo. Y sí, lo sé, tras ver todo esto
esto sé lo que estáis pensando. Por todo lo que os he mostrado hasta ahora, seguramente habéis llegado todos a la misma conclusión. Esta persona se ha vuelto loca y ve cosas donde no las hay. ¿Acaso son estos los síntomas de alguien que piensa en Deltarune todo el día, todos los días, y al no haber contenido nuevo para teorizar sobre él, se tiene que crear teorías donde no las hay? Pues, gente, aunque no lo parezca, siento deciros que, tal y como comenté antes, es muy probable que algo de esta teoría sea cierto en un futuro. Y todo eso se debe principalmente a una cosa: Toby Fox. Para toda investigación es necesario un motivo, y en este caso no hubo una excepción. Toda esta fumada de teoría comenzó debido a la salida de la newsletter de Deltarune de primavera que tuvimos en 2023, debido a que Toby en una parte de la newsletter nos muestra una imagen de Chris y Susie vestidos de vaqueros. Hasta aquí todo normal, pero lo que le llamó la atención a Spooky Dude fue el mensaje que vino acompañado de esta imagen, el cual mencionaba que un segmento del juego, refiriéndose claramente a la imagen, estaba en peligro de ser cancelado, finalizando el mensaje con la frase: bueno, así es como funcionan las series de vaqueros, supongo. Sinceramente, al momento de salir esta newsletter, aún no había creado este canal, pero si hubiese sido el caso, esta frase de aquí me habría llamado bastante la atención. Pues nuestro aterrizador inglés, tras leer esto, vio que era algo sospechoso el mensaje, ya que Toby había empleado palabras un tanto raras para decirnos que una parte del juego no iba a salir al final, diciendo que estaba en riesgo de ser cancelada, cuando de normal suele decirnos que al final decidieron omitir o eliminar cosas debido a que no encajaban bien, como fue el caso de la mecánica de sigilo, que él mismo dijo que al final no era divertida y la eliminaron. Además, me resulta un tanto raro que dijese eso, ya que, en cuanto a narrativa, sabemos que toda la historia de Deltarune, como mínimo, lleva escrita desde 2014, por lo que sería raro que de la nada descartase una parte de la historia. Debido a esto, Spooky Dude decidió ponerse a investigar para ver si este mensaje iba con dobles sentidos, y tras un par de búsquedas, encontró algo que le haría crear esta teoría tan loca. No sé si lo sabéis, pero Toby tiene una cuenta de Tumblr donde, muy de vez en cuando, sube anuncios y contenido relacionado a lo que va haciendo. La cosa es que de primeras parece una cuenta normal y corriente, pero si bajamos un poco, nos empezamos a encontrar unos cuantos audios un tanto perturbadores con la cara de Woody. Sí, esto no es broma. Entre 2017 y 2021, Toby Fox, por algún motivo, ha subido alrededor de 4 remixes super cursed de la canción de la primera película de Toy Story, modificando la canción para que parezca super turbia y cambiando el estribillo de esta por la frase "Friend Inside Me". Esto hizo saltar las alarmas a nuestro panita, por lo que comenzó a investigar si existía alguna relación entre los bosses secretos de Deltarune y Woody el vaquero, que justamente es lo que os acabo de contar, y la verdad, tenía todo el sentido que se dedicara a buscar si existían estas relaciones, ya que no es la primera vez que hemos visto referencias a Toy Story en Deltarune. La propia premisa del juego es que los objetos inanimados cobran vida debido a ciertas condiciones, pero además, la entrada de la mansión de Queen es una clara referencia a la atracción de Toy Story Mania que tiene la cara de Woody como entrada, por lo que ahí comenzaron las sospechas sobre Woody. Y la cosa es que, si esto fuese real, la teoría de que el próximo boss secreto nos hará usar el alma verde tendría muchísimo sentido, ya que la palabra mantle en inglés puede referirse a varias prendas de ropa, entre ellas un poncho, prenda que justamente es la que emplean muchos de los vaqueros en las series western, por lo que encajaría bastante bien que, para el alma verde, usemos como escudo un poncho contra lo que podrían ser ataques provenientes de un tiroteo. Y, como último punto a esta teoría, en caso de que al final la frase de "Friend Inside Me" hiciese referencia a este boss secreto, realmente estaría siguiendo lo que dejó Spamton en un inicio, ya que Chris, al final del capítulo 2, se siente identificado con él, debido a que ambos están siendo controlados por alguien más. Además, este nos menciona en un par de ocasiones a su amigo Mike, el cual hasta ahora pensé que representaría a Mike Ditka, ya que el diseño de Spamton está basado en la marca de un anuncio que fue dirigido por este señor en 1997, llamada Big Shot. Es más, el propio nombre de Mike podría hacer referencia a un micrófono, ya que en inglés la pronunciación del inicio de la palabra microphone es literalmente Mike, haciendo referencia al micrófono que Woody tiene en su interior, por lo que Mike podría ser el Friend Inside Me, el cual relacionaría completamente a Chris con este boss, ya que el alma roja, es decir, nosotros, los jugadores, somos el Friend Inside Chris. Pero Spooky Dude ha encontrado nuevas posibles relaciones, como por ejemplo Mike Rowe, un actor y doblador que interpretaba personajes de películas western, pero la que más me ha convencido hasta ahora ha sido la relación con un personaje de la película de Charlie en la fábrica de chocolate, un niño llamado Mike TV, niño el cual sale siendo entrevistado en televisión vestido con un traje de vaquero en dicha película. Sin duda, esta posibilidad me encanta, ya que este niño lo tiene todo. Sale en televisión vestido de vaquero, se llama Mike y
su apellido pronunciándose en inglés suena exactamente igual que las siglas de la televisión, TV. Es que es sin duda glorioso, tío. Así que, gente, eso es todo por hoy. Como podéis ver, Goody encaja a la perfección con todos los datos que se nos han proporcionado hasta ahora en relación a los bosses secretos y al capítulo 3, ya que es un personaje que está relacionado con la libertad, ha sido olvidado, tiene relación con Mike y el mismo Toby ha dado indicios de estar haciendo alguna jugarreta con este personaje, por lo que esta teoría, aunque no lo parezca, podría llegar a ser cierta. Si queréis saber mi opinión, realmente apoyo muchísimo la teoría. Es muy probable que el próximo boss secreto de Deltarune tenga un diseño de vaquero que haga referencia a todo lo mencionado con este vídeo, ya que recientemente Toby ha continuado con la broma. En la última newsletter que tuvimos, hemos podido ver, entre otras cosas, una entrevista a uno de los integrantes del equipo de Deltarune, y dentro de la entrevista se nos muestra parte del concept art del capítulo 3, y entre estos hay una imagen de Sus y Chris vestidos de vaqueros, y la descripción de dicha imagen es: vaqueros que tan solo se mostrarán por 5 segundos, por lo que sí, es bastante posible que esto suceda. Por lo que, dicho todo esto, dadle un ricote like al vídeo, suscríbete si no lo estás, y no dudéis en dejar vuestra opinión en los comentarios, que tengo bastante curiosidad por ver qué pensáis sobre esta teoría. Y si quieres apoyar más el canal, te recuerdo que te puedes hacer miembro, tal y como lo hicieron estas tremendas personitas. Te dejo por aquí un vídeo que te podría interesar y nos vemos con más en próximos días. Un saludito ahí, ¡adiós! Hay un Wooper en mi bota.